del impuesto a las grandes fortunas, ¿por qué todavía no se trata? Eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me indigna. Pero bueno, ahora se lo vamos a preguntar a un gran compañero que tiene responsabilidad institucional en la Cámara Baja, como es la Cámara de Diputados. Estamos hablando ni más ni menos de Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿qué haces? Ezequiel Guasora te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto en escucharte. ¿Empezaste un programa de radio hoy? Arrancamos hoy, debutamos hoy. Qué mejor que tenerte a vos, Leopoldo, que sabemos que bancás la comunicación popular, a los medios alternativos. Así es, pero bueno, les deseo mucha suerte. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, Leopoldo, van a tener y tienen mucho laburo en el Congreso. Contanos qué va a suceder el día miércoles, Leopoldo. Bueno, el miércoles reúne el Senado, va a tratar la reforma judicial, seguramente se va a aprobar por amplia mayoría del despacho. Se ha trabajado con mucha seriedad, incluso, por supuesto, esto los medios de comunicación hegemónicos lo ocultan, pero el propio bloque del Frente de Todos introdujo modificaciones al proyecto original que había enviado el Ejecutivo, recogiendo algunas de las inquietudes de quienes fueron a exponer durante toda una etapa previa que reunió a exponentes de diversos sectores, académicos, de asociaciones de magistrados, etcétera, etcétera. Y bueno, y vendrá para el Senado esa aprobación, vendrá para diputados esa aprobación, y en diputados iniciaremos también una nueva ronda de discusiones. Yo no descarto que también se introduzcan algunas modificaciones, incorporando, por ejemplo, el instituto de el juicio por jurados. A mí me parece que eso es muy importante, porque además de agilizar muchos trámites, hace menos susceptible de presión a los jueces. Una cosa es presionar a un juez y otra cosa es presionar a 12 jurados que además van a provenir de la ciudadanía, de hombres y mujeres del común. Y bueno, creo que vamos a ir avanzando en ese camino. Lo que pasa es que es imprescindible una reforma del Poder Judicial, porque con todos los desmadres, los atropellos, las barbaridades que se cometieron en estos últimos años, desde inventar causas apoyadas en testigos guionados o en falsos arrepentidos, hasta, por ejemplo, hasta el día de hoy todavía están queriendo inventar el asesinato de Nisman y no encuentran un asesino. De ahí en más, o la protección que se le dio al fiscal Stornelli, que estuvo más o cerca de un año sin presentarse frente al llamado a indagatoria de un juez de la Constitución, habla a las claras de que es absolutamente imprescindible modificar este Poder Judicial, ¿no? Totalmente, Leopoldo. Vos sabés que lo que yo me preguntaba hace un ratito nada más en la editorial, es si era necesario el debate ahora, en este momento crucial que se está viviendo en el país por el coronavirus, y te quiero preguntar por qué todavía no se está tratando el impuesto a las grandes fortunas, que le vendría bien a muchísima gente porque serían 4 o 5 IFES, por ejemplo. Bueno, mira, el mismo dilema me lo he planteado yo mismo. La semana pasada estuve pensando mucho en eso. Y llegué a la conclusión, en principio, después de que se avanzó en el acuerdo de la deuda externa, que fue un paso muy importante, sí, todavía falta completarlo en la negociación con el fondo, pero yo no tengo ninguna duda que va a salir muy bien. Yo creo que tras cartón tendríamos que haber tratado algunos otros temas que tenían que ver con la cuestión económica, social, etcétera. Pero también he llegado a la conclusión de que si no reformamos el Poder Judicial, no nos van a dejar gobernar. No nos van a dejar gobernar, Leopoldo. ¿Cómo sería eso? No nos van a dejar gobernar, porque el Poder Judicial, tal como hoy está estructurado, se ha transformado en la última trinchera de estos grupos económicos concentrados, de los medios hegemónicos, que sienten que han perdido la elección y que el único lugar, el único bastión que tienen para defender sus intereses es el Poder Judicial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo que ya ocurrió en la experiencia de Néstor y de Cristina, y que ahora empieza a repetirse, que es que el Parlamento
va a sancionar leyes en beneficio de la mayoría de la sociedad, o que el gobierno va a dictar decretos en beneficio de la mayoría de la sociedad, como ha sido, por ejemplo, este último referido a las telecomunicaciones. Servicio público, Claro. claro, servicio público y esencial Sí. a los prestadores de internet, celular, telefonía fija y telefonía móvil y TV de cable. ¿Y qué van a hacer los tipos? Van a ir a la justicia y van a encontrar ahí, con medidas cautelares, precautelares, etcétera, van a encontrar ahí la herramienta para distorsionar o impedir que el gobierno o el parlamento actúen en beneficio de la sociedad. Y lo que está pasando en estos días lo demuestra. A ver, ¿quién salió a cruzar el decreto sobre el tema de las telco y los prestadores de internet, etcétera? Bueno, cambiemos. ¿Qué dice? No, eso no es inconstitucional. Ni lo leyeron aparte, ni lo leyeron. Ni leyeron el DNU. No. Exactamente. Entonces, ¿sabés cuál es el problema, Ezequiel? Que la justicia federal se ha transformado en el último baluarte de estos grupos de intereses. Entonces, si no reformamos la justicia, no vamos a poder gobernar. Ahora no vamos a poder gobernar. Es increíble, Leopoldo. Vos sos un dirigente político que ha estado al lado de Raúl Alfonsín, que la has pateado, que la has vivido y que no te la han contado. Y que en pleno siglo XXI vos confieses esto, que si no se aprueba la reforma judicial, un sector o el establishment, no un sector, el establishment no los va a dejar gobernar, es una cosa muy increíble y muy impactante. Bueno, a ver, cuando se discutió la ley de servicios audiovisuales, se debatió, no sé, qué sé yo, 2 años. Participaron todas las entidades de la sociedad civil. Se debatió en el Congreso, se aprobó en el Congreso de la Nación por mayorías importantes, porque no solamente el kirchnerismo votó a favor. Total, sí. ¿Y qué pasó? Cautelar de Clarín. Funcionar el aparato de impedir del Poder Judicial, sí. Y para llegar a su aplicación tardamos 5 años. Totalmente. Recién en el 2013, octubre del 2013, la Corte dijo que era constitucional. Bueno, muy bien, tardamos 5 años. Entonces, esa situación se va a ir repitiendo, se va a repetir ahora con este decreto. El otro día una jueza llegó al atrevimiento de decirle al Senado qué podía tratar y qué no podía tratar. Una locura. Una cosa de loco. Sí, pero aparte sin respetar los poderes, o sea, sin respetar la República. Increíble. El Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso, tienen en la Constitución Nacional claramente establecido cuáles son sus facultades, etc. Bueno, entonces, si nosotros no modificamos esta estructura del Poder Judicial, que ha cometido tantas tropelías, no nos van a dejar gobernar. Pero no es que no nos van a dejar gobernar a nosotros, no van a dejar que avance la ampliación de ningún derecho de los argentinos, políticas de inclusión. Mira, así como en el pasado estos grupos concentrados tenían su refugio en los cuarteles cada vez que la democracia les imponía reglas de juego que a ellos les resultaba contraria a su interés, ahora el refugio lo tienen en la estructura del Poder Judicial y particularmente en la estructura del Fuero Federal. Total. Antes se refugiaban en los cuarteles, ahora se refugian ahí. Totalmente. Vos sabés, Leopoldo, que hace un ratito nada más recibimos un audio de un compatriota de la provincia del Chaco, donde, bueno, se enteró que hoy ibas a estar charlando con nosotros, y una de las promesas en campaña de Alberto y del Frente de Todos fue el tema de los créditos UBA. Sí. ¿Tenés idea de por qué todavía no se está tratando de resolver ese tema? Como para llevarle tranquilidad a un montón de gente que apoyó al Frente de Todos en las elecciones por esta promesa de campaña. A ver, todos los que nos apoyaron tienen que tener, en primer lugar, la certeza de que nosotros vamos a cumplir nuestro contrato electoral. Nosotros no vamos a darle la espalda a lo que dijimos en la campaña electoral y que fue la razón por la que mucha gente nos votó. Nosotros vamos a cumplir con nuestro contrato electoral.
Ahora, también hay que tomar en consideración no solamente la situación que heredamos de la gestión del macrismo, sino la irrupción de la pandemia. Es decir, es un factor que no estaba, digamos, que no estaba en los papeles y irrumpió y nos generó muchas dificultades. Primero porque tuvimos que volcarnos de lleno a la tarea principal, que era salvar la vida de los argentinos. Totalmente. Segundo, porque tuvimos que comprometer infinidad de recursos, el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno es descomunal, para que a la vez que no se pusiera en peligro la vida de la gente, tampoco se destruyeran fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Se hizo un esfuerzo descomunal y se sigue haciendo un esfuerzo fiscal descomunal en materia de recursos. Se paga el IFE, se pagan la mitad de los salarios el ATP, sí, del claro. ATP, bueno, en fin, no voy a hacer una enumeración que ya todo el mundo conoce. Se largó la tarjeta alimentaria, bueno, muy bien. Entonces eso, de alguna manera, nos fue complicando y retrasando algunas decisiones. Recién ahora, hace un mes atrás, pudimos dar el primer paso hacia la resolución de la deuda, etc. Quiere decir entonces que tenemos que ir acomodando todo ese rompecabezas que se hizo trizas y encontrando los nichos para ir resolviendo los problemas de la sociedad. Casualmente, por ejemplo, el miércoles nosotros vamos a tratar acá una ley que envía el Poder Ejecutivo para recuperar plenamente el Fondo de Garantía del ANSES. Esta gente lo estaba destruyendo, cuando se fue Cristina lo dejó en 68.000 millones de dólares y hoy hay 38.000, o sea, se fumaron 30.000 millones Terrible. de dólares del Fondo de Garantía. Bueno, Terrible. por ejemplo, en esta nueva iniciativa, el Fondo de Garantía va a aportar como palanca para el desarrollo de la economía 100.000 millones de pesos de inversión que va a ser el Fondo de Garantía en proyectos económicos. Bueno, todo eso lo vamos a ir acomodando. No tengan ninguna duda que marzo, abril del año que viene, si la vacuna funciona como todos esperamos que funcione, otro logro del gobierno. Otro logro. Pero ahí están los antitodos, Leopoldo, los antitodos, es increíble. Muy bien. En marzo, abril, yo estoy seguro que la economía argentina va a empezar a desarrollar un cauce de mucha actividad y vamos a resolver el problema de la gente del UBA, los problemas mientras tanto, por ejemplo, en la Argentina hemos congelado los alquileres, están los alquileres congelados. Hemos congelado las tarifas de servicios públicos. Ahora hemos congelado con este decreto las tarifas de los servicios de internet, telefonía, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, en el medio se reactivó el Procrear. Bueno, y en el medio se reactivó el Procrear. Y vamos avanzando en una situación de una complejidad enorme, porque reitero, además de recibir la herencia que nos dejó Macri, nos irrumpió la pandemia. Pero no nos quedamos de brazos cruzados frente a la pandemia. Por eso somos el país de América Latina que le está dando la mejor respuesta a esta pandemia que avanzó en el planeta de manera descomunal. Dos últimas, Leopoldo. ¿Van a contar con el quórum necesario cuando tengan que bajar al recinto para tratar la reforma judicial? Sí, yo creo que sí. Tal vez no lo vamos a hacer de manera inmediata. Vamos a tomar músculo con algunas de estas decisiones que vos preguntabas. Yo creo que esta semana que viene, no esta, sino la otra, vamos a estar con el debate del gravamen a las grandes fortunas. Por supuesto que se va a desatar una resistencia enorme. Claro. A ver, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de un gravamen a bienes personales respecto a aquellas personas que tienen declarados bienes superiores a 200 millones de pesos de ahí hacia arriba. Y es por única vez. Por única vez, porque te acordás que cuando se largó esta idea empezaron a trabajar para hacer creer a la gente que a quien tenía un departamentito de ambiente le iba a tocar. Y así operan. Así operan. Así operan. Claro, exactamente. Son 12.000 personas sobre 45 millones de habitantes. Por supuesto, Cambiemos, ya dijo que se iba a oponer, bueno, pero eso es lo esperable. Ellos son los que se oponen, reitero, a toda decisión que signifique beneficiar a la sociedad. Y ahora sí, Leopoldo, la última. Es un escándalo lo que ha hecho Cambiemos con el espionaje ilegal.
cómo continúa la causa? ¿Qué se sabe de Magdalani, de Arribas, de Nieto? ¿Vos estás ahí vos estás en la bicameral? Yo presido la bicameral. ¿Vos presidís la bicameral? Sí, desde marzo de este año. Contanos A ver. Contanos lo que se pueda contar, ¿no? No, mira, en líneas generales, lo primero que te voy a decir es que estamos frente al escándalo de espionaje ilegal, persecución política y extorsión más grande de la historia democrática de Argentina. Y cuando digo esto no me refiero solamente a la etapa democrática que se reinició en el 83. Por supuesto que me refiero a esta etapa, pero también a las anteriores. Nunca en la historia democrática de Argentina se montó una estructura, con excepción de las dictaduras militares, una estructura de persecución y de espionaje ilegal de esta naturaleza. Tiene una dimensión gigantesca, sistemática. No son grupos de cuentapropistas, no son loquitos sueltos. Fue una estructura que se montó a partir de los recursos del Estado, donde el centro del espionaje ilegal era la AFI, pero se extendía a distintos ámbitos estatales. Había espionaje fiscal por parte de la AFIP, espionaje financiero y bancario por parte de la Unidad de Información Financiera, espionaje de la Dirección de Migraciones haciendo control de entrada y salida de quienes eran objetos de estas persecuciones, y todo eso subía, bueno, ni hablar espionaje en las cárceles, en los locutorios donde los abogados se reunían con los presos políticos. No, eso es tremendo, eso es tremendo. No, bueno, eso ha sido condenado por el relator de Naciones Unidas, así que date una idea, porque esto no pasa en el mundo, son cosas increíbles. Bueno, todo eso confluía y concluía en la llamada mesa judicial, que era una asociación ilícita, pues una mesa judicial no existe ni en la Constitución ni en la ley del Ministerio, claro, que habían instituido ¿para qué? Para que de ahí se le resolviera, como si fuera un tribunal de la Inquisición, quién iba a ir preso, quién no iba a ir preso, a quién se le iba a armar una causa, a quién no se le iba a armar una causa, con toda esta información que recogían a través de estas tareas de espionaje. Por supuesto, eso necesitaba de jueces y fiscales cómplices, y cuando chocaban con algún juez o algún fiscal que no sí, probo, se prestaba a la maniobra, lo echaban, claro, como fue el caso de los camaristas Freire, Ballesteros y Fara, y tantos otros, el juez Rosenkrantz, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. El juez Arias, sí. Entonces, yo lo que te puedo decir es muy sencillo. El círculo se va cerrando sobre Macri. A esta altura no hay duda. Todo apunta a Macri. No, pero no hay duda que el jefe de esa asociación ilícita de espionaje fue Macri. Ya a esta altura no hay duda. Desde el punto de vista funcional, porque el presidente de la Nación es el que tiene el control directo de la inteligencia. No hay un ministerio, no hay nada que medie entre él y los servicios de inteligencia, en este caso la AFI. En segundo lugar, porque, por ejemplo, el espionaje a su hermana y a su cuñado no tiene otro interés que el del propio Macri, a quien le podía interesar. Y además ya él tiene antecedentes de haber hecho este tipo de cosas. Y en tercer lugar, porque en todos los, digamos, peritajes que se han hecho sobre celulares, 150 peritajes sobre 150 celulares, en todo confluye a demostrar la responsabilidad de Macri en esas tareas de espionaje. De Macri, su secretario privado, la jefa de documentación de la Casa de Gobierno, todos participaron de esas tareas de espionaje ilegal, que por supuesto tenía como principal objetivo la destrucción política de Cristina Kirchner. Claro. Pero no fue la única víctima de esto. Ahora espiaron dirigentes sindicales, sociales, a Monseñor Lugones, que es el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia. No, fue una cosa, por eso te digo que es el escándalo más grande de la historia argentina, de la historia democrática de la Argentina en materia de espionaje. Ahora, Leopoldo, ¿podés asegurar que también hubo complicidad o que hubo algún periodista o...? Por supuesto. Porque se estaba nombrando, por ejemplo, bueno, Rodolfo Tailade, tu colega ahí en la Cámara Baja, nombraba y está diciendo que, bueno, que Luis Majul operaba con la AFI desde su programa La Cornisa.
A ver, hubo periodistas que fueron usuarios de estas tareas de espionaje ilegales, o sea, recibían la información y la retransmitían a través de los medios de comunicación. Hubo periodistas, menos, ya un universo más chico, que además de usuarios, participaban en las tareas de espionaje ilegal. El caso de Santoro, por ejemplo. Daniel Santoro, que está procesado. Exactamente, que está procesado precisamente por esa razón. Tremendo. Así que sí, por supuesto, también hubo legisladoras que fueron usuarias de las tareas de inteligencia y de espionaje ilegal. Pero bueno, todo eso se va a ir conociendo en las causas judiciales, que ya son varias, porque hay causas judiciales en distintos lugares, en distintos juzgados. La más voluminosa, la más importante es la de Loma de Zamora, y también se va a conocer a través de un informe que seguramente hacia fin de año la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia va a hacer de cara a la sociedad. Le vamos a hacer un informe a la sociedad y al Parlamento argentino. ¿Por qué? Porque además, pues, a ver, primero nosotros no somos los que vamos a aplicar penas, nosotros no aplicamos penas del Código Penal, eso le corresponde al Poder Judicial. Justicia. Sí, claro. Pero sí podemos cumplir un papel bastante parecido al que cumplió, no quiero compararnos, pero al que cumplió la CONADEP en materia de generar conciencia social. Yo siempre digo que en el 83 hubo dos cosas importantes. Una, las penalidades que se le aplicaron a los responsables del genocidio, pero otra tarea importantísima hizo la CONADEP, que creó una gran conciencia social en Argentina, dando a conocer lo que había ocurrido, tanta conciencia social que hasta el día de hoy, cuando en el gobierno de Macri, por ejemplo, se intentó aplicar el 2x1 en favor de los genocidas, hubo una reacción de la sociedad descomunal. Exactamente. Entonces yo creo que nosotros vamos a estar en condiciones a fin de año de hacer un informe a la sociedad argentina a través del Parlamento de todo lo que significó este sistema de espionaje y de qué manera esto produjo un desastre institucional apoyándose en la impunidad de estos servicios que también trabajaban con sectores del Poder Judicial, obviamente. Por supuesto. Ahora sí la última, Leopoldo, y contundente voy a hacer. Con esto que estás nombrando vos, que es el escándalo nunca antes visto en democracia por el espionaje ilegal, por el tema parques eólicos, por el caso autopistas, ¿imaginás a Mauricio Macri respetándole su debido proceso, sus garantías, sentado en el banquillo de los acusados, y te lo imaginás preso? Sí, yo creo que sentado en el banquillo de los acusados seguro, y como vos decís, por supuesto, respetándole todas las garantías que él no respetó a sus adversarios políticos, alentando la persecución política a través de, jueces y fiscales amigos como estos que acabamos de nombrar, Bonadío, Stornelli y compañía. Pero por supuesto yo creo que él tiene que ir a responder, tiene que responder por el tema del correo, tiene que responder por el tema de las autopistas, tiene que responder por el tema de los parques eólicos. Hay muchas cosas de las que tiene que dar explicaciones. Por supuesto, tendrá el derecho al debido proceso, a la defensa en juicio, a ser atendido por jueces naturales, no por tribunales especiales. Claro. Ellos sí armaron los tribunales especiales, esos movimientos que hicieron de camaristas, etcétera, para juzgar a Cristina Kirchner, que son estos que ahora se defienden con dientes y uñas en sus lugares. Ahí llegaron ilegalmente. Esos son tribunales especiales y eso está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. A vos no te puede juzgar un tribunal especial, te tienen que juzgar tus jueces naturales. Total. Así que con todas esas garantías, yo me lo imagino, sí, tiene que ir a responder a la justicia, ineludiblemente. Leopoldo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y mucha suerte con el programa. Gracias. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Chau, chau. Muy bien. Bueno, primer programa, Leopoldo Moró, presidente de la bicameral que está investigando esto que dijo Leopoldo, que es increíble, Juanma, Nunca antes visto en democracia el aparato de espionaje ilegal que ejecutó Mauricio Macri con Arribas y Magdalani a la cabeza. 16:58. Primera tanda y ya volvemos. Quédate ahí, dale. Revolución Vasora. ¿Cristina robó? Sí. ¿Qué robó Cristina?
y todas las tierras, todos los hoteles, la gente que la rodea a ella. De que... ¿Estás al tanto que la justicia la semana pasada le entregó los hoteles de vuelta a Otesur? No. Le dijo, tome señora Cristina, nos equivocamos. De la calle al estudio sin concesiones. Creo yo la gente que de ella y los que la rodea, como Daniel Muñoz, como Lázaro Báez, como Rubio Ulloa, gente que no tenía ningún dinero, de repente ya tan rica. La obra pública. ¿Y de quién? Revolución Guasora. Se sorteaban y te daba yo obra pública. ¿Y vos sabés en qué puesto estaba? Escuchame, ¿vos sabés en qué puesto estaba Lázaro Báez? En el 37 de la obra pública. Ezequiel Guasora le pone el cuerpo al periodismo. ¿Sabés quién estaba en el top 5, los primeros 5? No. Ángelo Calcaterra. Revolución Guasora. De la calle al estudio sin concesiones. Ya tenemos un diario.